Iniciamos entonces. Miren, muchísimas gracias por estar presentes, ver el video a continuación y recordándoles, igual que los días anteriores, atrasar, pausar, adelantar el video. Les va a ayudar a hacer sus notas, les va a ayudar a hacer sus apuntes en vista a la preparación de su examen. Bien, eh, vemos ahora en la siguiente presentación el, el contenido. ¿Sí? Y bueno, en esta clase vamos a hablar un adelanto al respecto. Sin embargo, bueno, hoy vamos a manejar las cosas completas, así como son, como las queremos ver. Y, y bueno, aquí pueden ver ustedes en su pantalla el concepto de fluido. Que un fluido es, se le considera así a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí, pero de una manera muy débil. ¿A qué se refiere que las moléculas sean atraídas unas a otras de una manera muy débil? Bueno, si hacemos una comparación, una roca está formada también por moléculas, pero sus moléculas están siendo atraídas una entre otra de una manera extremadamente fuerte, demasiado fuerte. Por eso una roca, antes de achatarse, antes de cambiar de forma, al golpearla, se va a romper. Y los líquidos no. Los líquidos, la unión entre sus moléculas es bastante débil. Digamos que si nos imaginamos las moléculas como si fueran pelotas este, de ping pong o pelotas de básquetbol, ¿sí? La unión entre cada una de las moléculas, cuando es una roca, vamos a hacer de cuenta que están unidas con clavos. No se pueden doblar, no se pueden mover, están totalmente atraídas, totalmente pegadas una con otra. Mientras que en los líquidos vamos a imaginarnos que tienen una bisagra. Cada pelota tiene una bisagra, dos pelotas, una bisagra en medio, de tal manera que se puede doblar, se puede modificar su forma. De esta manera las moléculas no están totalmente unidas, sino que son flexibles. Por lo tanto, digamos que los fluidos no pueden mantener una forma concreta. Si yo digo una roca, me imagino una roca de un tamaño determinado con formas diferentes. Pero si yo digo agua, puedo imaginarme una gota, un lago, el mar o un vaso de agua. Y la forma del agua siempre va a ser distinta. Entonces, todos los fluidos adquieren la forma del recipiente que los contiene. O sea, si vamos a la cocina, tomamos un vaso, le ponemos agua, nos vamos a dar cuenta que el líquido se adapta a la forma del vaso que lo contiene. Si agarramos tres vasos distintos y los metemos al refrigerador, cuando saquemos los hielos que forman, vamos a ver que tienen formas diferentes. Esto es porque las moléculas de los líquidos del agua, por ejemplo, no se están uniendo de manera concreta y tienden a acoplarse al recipiente que los contiene. En eso se distingue de los sólidos. Las partículas de los sólidos no cambian de posición tan fácilmente. Ellas se resisten al desplazamiento. En este sentido, bueno, el oro, por ejemplo, sus moléculas no están tan unidas como las moléculas del hierro. Si yo quiero doblar un hierro, va a ser mucho más difícil que si yo quiero doblar el oro. Si agarro una barra de oro y una barra de hierro del mismo tamaño y de la misma forma, y le doy un martillazo a cada una, la del hierro va a quedar intacta. No se va a notar dónde le di el golpe. Sin embargo, la de oro se va a achatar en el lugar y se va a hundir en el lugar donde le ponga, donde yo le dé el martillazo. ¿Por qué? Porque sus moléculas alcanzaron a adquirir otra forma. Sus moléculas no están totalmente unidas.
El mercurio es uno de los metales líquidos que podemos comparar con el agua y son es muy semejante a un fluido. Es el único metal o probablemente uno de los metales más fluidos, por decirlo así, podríamos considerar. Porque el mercurio también se adapta a la forma del recipiente que lo contiene. Todos los gases y los líquidos se pueden considerar como fluidos. Es decir, el gas de la estufa, el gas con que se llenan los globos, que son gases diferentes, y los gases con los que el oxígeno que se utiliza para la medicina para los enfermos, son fluidos, así como el agua, el aceite, este, básicamente son los más conocidos, aunque hay muchos más. Pues todos estos de los que estamos hablando, los diferentes tipos de gases y los diferentes tipos de líquidos, ninguno conserva su forma específica. Si lo tiro al suelo, se extiende. Si lo pongo en un balde, agarra la forma del balde. Si lo pongo en un vaso, agarra la forma del vaso. Es decir, no permanece fijo. Pero sí es cierto, también hay algunas diferencias entre ellos, ya que los gases, al tener menor atracción entre sus partículas, entonces ellos se pueden comprimir, ¿sí? Los gases. Los gases, si yo meto, digamos, cierta cantidad de gas en en una jeringa y presiono la jeringa tapándole la punta, puedo comprimirlo, puedo hacer que abarque menos espacio. Cosa que con los líquidos no puede hacerse. El agua, si yo quiero comprimirla a una menor cantidad, es decir, presionarla para que sea pequeña, más pequeña, no voy a poder. El agua es muy, muy, muy fiel a su volumen. Pero a pesar de eso, también los principios de la fluidez, los estáticos y los dinámicos, aplican tantos para unos como para otros, tanto los líquidos, los gases, como para los líquidos. Bien, perdón, si decimos los líquidos, perdón, los fluidos fluyen, es decir, la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte como para conservarlas juntas, pero no rígidas, de tal manera que el agua se puede extender en una canaleta de 1 metro, de 2 o de 3. La misma cantidad de agua, lo único que va a cambiar va a ser la superficie. Es decir, va a estar más abajo o más arriba, dependiendo del recipiente que lo contiene. Y puedo dividir fácilmente el- la- las cantidades en diferentes cantidades o subcantidades. Es decir, cierta cantidad de gas lo puedo dividir en en 10 porciones de gas más pequeñas. El agua también. 1 litro también lo puedo dividir en partes iguales. Decimos entonces que los fluidos no tienen una forma determinada. Los gases, el agua, el aceite, la leche, o que es agua compuesta, la miel, mm, el petróleo, la gasolina, ellos no tienen una forma fija. Adquieren la forma del recipiente que los contiene, ya sea un vaso, un balde, un plato, un tubo en forma de U, una espiral, como sea. Entonces, como las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio, es decir, tienen que cambiar por fuerza de forma, eh, la fuerza de gravedad que, que, este, que es una fuerza universal,
ejerce sobre ellas una influencia expandiéndolos por una superficie plana o empujándolos hacia el centro de la Tierra. La fuerza de gravedad es una fuerza invisible que tiende a atraer todos los cuerpos hacia el centro de la Tierra y lo hace a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta fuerza de gravedad, si yo, por ejemplo, ah, agarro un litro, 1 kilo de maicena, bueno, 1 kilo es demasiada cantidad, pero cierta cantidad de maicena, y la humedezco, le echo agua y formo una bola, la pongo en una mesa plana, poco a poco se va a ir extendiendo sobre la mesa hasta quedar totalmente plana, gracias a la fuerza de gravedad que está ejerciendo una presión sobre ella. O haciéndola fluir, si inclino la mesa, la va a hacer fluir hacia la pendiente de la inclinación. Entonces, dependiendo qué tan rápido fluyan en el sentido o en la pendiente, de eso va a depender qué tan pegajosos o viscosos sean. Bien, estos son propiedades, vamos, de los fluidos. Y los hay de tres tipos, ¿sí? Los fluidos newtonianos, los superfluidos y los fluidos no newtonianos. Ok, entonces, los fluidos newtonianos eh, son los que se someten a las leyes de la mecánica simple. Así lo describió Isaac Newton. Son los fluidos sencillos y ordinarios como el agua, el petróleo, el aceite, etcétera. Y los superfluidos, ¿sí? Es que no tienen nada de viscosidad. ¿Ok? Ellos fluyen ante la menor fuerza aplicada sin ofrecer resistencia y sin raspar la superficie. Pero son de origen sintético, se han formado a partir de productos químicos que se combinan. Y este tipo de fluidos o este tipo de líquidos o de mezclas pueden pasar sobre nuestra ropa, sobre nuestra piel, sin pegarse y sin mancharla. Los fluidos no newtonianos es un punto intermedio entre fluido y sólido. Entonces, dependiendo de sus condiciones de temperatura y tensión cortante, se le llama así, no tendrá una sola viscosidad única, sino que dependerá de las fuerzas que impacten sobre él. Si se le somete a una fuerza repentina, va a reaccionar como un sólido, ofreciendo resistencia, mientras que si se lo deja en reposo, fluirá como un líquido más o menos denso. Si nosotros, por ejemplo, eh, agarramos una bola de masa de 2 kilogramos, la hidratamos bien, que quede suave, y la ponemos en una mesa, si le doy un golpe con la mano abierta, con todas mis fuerzas, me va a doler mi mano y no voy a lograr llegar siquiera a la mitad del volumen, es decir, a la mitad de la forma no va a llegar mi golpe, se va a detener antes. Pero si pongo mi mano sobre la misma cantidad de masa de hacer tortillas, es decir, y le voy presionando poco a poco, la materia, la masa se va a hacer hacia los lados y va a tocar la mano, va a tocar la superficie de la mesa. ¿Ok? Entonces, de esta forma, podemos darnos cuenta y podemos entonces deducir que si una persona se lanza de, de 1.000 metros de altura de un avión, pensar que tenga mejor suerte si cae en el agua que en la tierra es un error, porque a esa velocidad va a ser tan peligroso que se impacte sobre la tierra como que se impacte sobre la superficie del agua. De las dos maneras va a sufrir fracturas y lesiones que van a terminar con su vida. ¿Por qué? Porque la densidad del agua no es tan sublime, es decir, no es tan suave que pueda atravesarla como si fuera este cuchillo en medio de la mantequilla. Las moléculas no se van a separar tan rápido como para dejar pasar el cuerpo. Van a sostener el cuerpo y la persona definitivamente va a sufrir daños que le van a ocasionar la muerte. Entonces, de esta manera, eh,
este tipo de fluidos, al someterse a una fuerza repentina, van a reaccionar como sólidos, oponiendo resistencia. Pero si se les deja en reposo, van a fluir como un líquido más o menos denso. Si yo agarro una bola de acero, como como los balines de metal, sí, y, y lo dejo yo, digamos, ah, en un bote con yeso y con suficiente agua, se va a ir hundiendo suave, suave a través del yeso, quizás hasta llegar al fondo. Si yo el mismo recipiente lo lleno de agua y pongo la misma canica o el mismo balín de metal, se va a ir rápidamente hasta el fondo. Entonces, si vemos nosotros la densidad de los objetos, disminuye la fuerza sobre la velocidad de los objetos en su viaje hacia el centro de la Tierra. Entonces, todos los fluidos tienen las propiedades físicas que son viscosidad, densidad y volumen. La viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y que tiende a impedir la fluidez. O sea, el aceite para los vehículos, alguno es más viscoso. Si me echo un chorro en la mano y lo dejo fluir por mi mano hacia el suelo a que caiga, va a tardar muchísimo tiempo en que mi mano quede limpia totalmente porque es muy viscoso, se pega bastante. Lo mismo va a pasar con cierta cantidad de miel. Es decir, si yo agarro miel con un puño y lo volteo hacia abajo, va a tardar muchísimo la miel en abandonar mi mano. Pero si dejo en el mismo puño, sostengo agua y lo giro, lo volteo la mano para que se desplace el agua de una manera rapidísima, no es tan viscosa, es decir, no es tan pegajosa. Eh, la densidad es el indicador de qué tan juntas están las moléculas en la materia, ¿sí? Es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos tienen mayor o menor densidad, de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. Para comprobarlo, pueden ustedes comprar 1 kilo de miel y si lo ponen en un recipiente de yogur donde el recipiente es de 1 litro, se van a dar ustedes cuenta que el yogur llega a un nivel y la miel va a llegar a un nivel más abajo. Es decir, la densidad de la miel es mayor, sus moléculas están más unidas unas entre otras que las de el agua. Entonces, eso hace que su volumen sea menor, es decir, su tamaño sea menor. Si, si yo congelo ambos, es decir, el litro de agua, porque 1 litro de agua equivale a 1 kilogramo también. Entonces, si yo congelo 1 litro de agua y congelo 1 litro de miel, el litro de miel va a ser más pequeño que el del agua. O sea, va a tener menor volumen. Y volumen es la cantidad de espacio en 3 dimensiones, es decir, hacia arriba, hacia abajo, hacia el fondo, hacia el frente, hacia la derecha y hacia la izquierda, ¿sí? Que el fluido ocupa en una región determinada, considerando la longitud, altura y ancho. Entonces, los líquidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contiene. Es lo que hemos venido estado diciendo constantemente. La presión. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentren adentro de él mismo. ¿Ok? Un objeto, por ejemplo, que cae de un lago, al fondo de un lago, tendrá encima el peso de todo el volumen del agua completo del lago, dependiendo la profundidad, pero si está hasta el fondo, todo el peso del agua del lago va a caer sobre él. Por eso, si nos metemos a una alberca y empezamos a bajar cada vez más hondo, cuando son albercas olímpicas que miden 5 metros de profundidad, cuando bajamos a 2 o 3 metros nos duelen los oídos, porque todo el peso del agua de nuestra cabeza hacia arriba está siendo este,
está cayendo sobre nuestra cabeza, sobre nuestro cuerpo, y la parte más frágil es el oído. El agua quiere meterse por el oído, y entre más profundo baje yo al fondo de la alberca, más me van a doler los oídos. Si en el mar yo puedo bajar sin, sin equipo, va a llegar un momento, al momento que voy bajando hacia el fondo del agua, que me va a doler los oídos y no voy a poder continuar. ¿Sí? Aunque pudiera respirar, no voy a poder continuar. Si dije que un litro de agua pesa 1 kilo, y en 1 litro de agua yo dejo caer una canica, esa canica se va a ir al fondo, y sobre esa canica va a caer 1 kilogramo de peso. ¿Ok? Va a equivaler a 1 kilogramo de peso. Entonces, si nos fijamos en lo que estamos analizando, eh, si, si yo voy bajando la canica poco a poco, si la puedo amarrar con un hilo y la voy bajando en ese litro de agua, al llegar a la mitad del litro, apenas va a estar recibiendo esa canica medio kilogramo de presión sobre ella. Pero una vez que llega al fondo, está recibiendo todo el kilogramo completo de presión sobre ella. La capilaridad, esta fuerza es la que mantiene las moléculas unidas, ¿sí? Y la que permite que las corrientes de agua jalen a las demás moléculas unas con otras. La capilaridad puede ser capaz de vencer la fuerza de gravedad. Si ese litro de agua yo lo pongo en una charola, y con una herramienta saco un terrón, es decir, un trozo de tierra seco totalmente, y lo pongo en esa charola, la capilaridad va a provocar que el agua comience a subir, es decir, a escalar por el terrón, el trozo de tierra, hacia el lado contrario de donde la fuerza de gravedad está ejerciendo, que es de arriba hacia abajo, en el lugar en que estemos en ese momento. Entonces, esta capilaridad se manifiesta en diferentes formas, en diferentes lugares, y es capaz de vencer la fuerza de gravedad. Esto se debe en parte a la tensión superficial. Esta capilaridad es la que permite que los insectos patinadores en un arroyo puedan desplazarse sobre la superficie del lago sin hundirse, porque hay una tensión superficial, es decir, el agua no es tan fácil de ser traspasable, y menos por insectos que tienen un peso menor que, o sea, bastante pequeño. Pero no es solamente por esa razón que algunos insectos puedan caminar o patinar sobre la superficie del agua. Tiene que ver también de qué están hechas sus patas, de qué están formadas, qué es lo que contienen que no permite que se hundan en el agua. Sin embargo, esta tensión superficial, provocada por la capilaridad también, la podemos ir comprobando nosotros si agarramos un vaso de vidrio y le ponemos agua, casi, casi, casi hasta que se tire. A partir de ese momento, y les sirve para hacerlo de experimentos, si gustan, nada más asegúrense de que el vaso de vidrio esté en una superficie casi perfecta, plana, que no esté inclinada. Ahí en ese vaso de vidrio van ustedes a ponerle agua, que casi se llene, que casi, casi, casi llegue hasta la parte más alta. A partir de ahí, voy a empezar con una jeringa a agregarle agua, jeringas de agua, sin que la aguja toque la superficie del agua. De tal manera, voy a estar yo añadiendo agua, que de repente el agua va a llegar totalmente a la superficie y se va a formar una especie de ampolla sobre el vaso. Es decir, el nivel del agua va a estar por arriba, al menos 1 milímetro por arriba del nivel del vaso, provocando que se vea una ampolla en la superficie y que no se tire el agua. Puedo estarle agregando gotitas cada vez más, y la ampolla va a crecer cada vez más, y vamos a poderla ver a simple vista cómo el agua se mantiene unida sin despegarse, como si fuera un pan de esos que tienen papelito por debajo. Obviamente, al romperse la tensión superficial, toda el agua que se excede arriba del nivel del vaso se va a derramar por uno de los lados y se va a tirar.
¿Qué es la ley de Pascal? Y dice que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido en todas las paredes del recipiente. A esta ley se le conoce como el principio de Pascal y es sumamente útil en la hidráulica, que emplea los fluidos como herramienta mecánica para lograr el movimiento. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Eh, que un cambio de presión aplicado a un líquido encerrado en un recipiente se transmite por igual a todos los puntos del fluido. Entonces, hay una presión que se puede ejercer. Y el mejor ejemplo es una jeringa con una sustancia roja adentro, por decirlo así. Bien. Entonces, si yo sello la aguja que no salga agua para nada absolutamente, ¿ok? Al momento de que yo presiono la jeringa, el émbolo, para expulsar el agua por la punta de la jeringa, como está tapada y no lo permite, voy a estar haciendo presión sobre el émbolo de la jeringa, ¿sí? Y si yo soy capaz de ejercer 2 kilogramos de presión sobre el émbolo sin que se rompa el émbolo, esos 2 kilogramos van a estar ejerciendo un empuje en el líquido en cualquiera de sus partes alrededor de la jeringa. Bien, de esta manera es como los mecánicos pueden elevar automóviles en un taller, ¿sí? En unas máquinas donde es una plancha de metal y podemos ver un tubo de metal gigante saliendo del suelo levantando un vehículo. La tensión superficial, como ya lo dijimos, pusimos el ejemplo del vaso, que lo vamos a ir llenándolo hasta que llegue a la parte de arriba. En este caso, las moléculas de líquido se atraen lo suficiente como para ejercer cierta resistencia. La tensión superficial es una propiedad singular de los líquidos que permite resistir. ¿No? Entonces, si yo dejo caer una hoja de papel en un recipiente, no se va a hundir de golpe, va a permanecer en la parte de la superficie. ¿Sí? Porque no es tan densa como a menos que sea un pedazo de cartón, se va a hundir rápidamente y va a permanecer por arriba del líquido. Un corcho, si nosotros lo dejamos caer en un vaso de agua, va a ser la misma situación, va a permanecer, ¿sí? Va a permanecer y no se va a hundir y lo va a mantener, se va a mantener fuera del líquido. Entonces, como ocurre con los insectos, como les había dicho, perdón, que se desplazan o permanecen sobre el agua. Bien, el, perdón, vamos a perder, aquí está, tenemos ahora sí, estamos viendo la tensión superficial, eh, que tiene que ver con la cohesión o unión de las moléculas. ¿Qué es el empuje? En física clásica, bueno, hay que identificar que tenemos dos conceptos de física, el de la física clásica y el de la física cuántica. El de la física clásica es el, el concepto que conocemos regularmente. La materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, es uno de sus principios. La física clásica estudia los fenómenos, los líquidos, los materiales, y la física cuántica no. La física cuántica estudia la materia, pero en forma de energía, es decir, a nivel atómico. Sabemos nosotros que todos los objetos están formados por átomos. Los átomos son pequeñas partículas invisibles al ojo. El átomo es una partícula extremadamente pequeña, difícil de comprender en su tamaño. Sin embargo, toda la materia está formada por miles de millones de átomos. Eh, en este sentido, este, eh, es que la física cuántica se estudia a ese nivel. Si yo agarro un trozo de una piedra y lo parto por mitad, todavía obtengo un trozo de piedra, lo vuelvo a partir por mitad y lo sigo partiendo por mitad hasta que prácticamente desaparecería. Pero si yo agarro un telescopio, un microscopio potente y lo veo a través del microscopio, voy a ver una roca regular. Si esa roca la puedo dividir otra vez más y la sigo dividiendo, llegaría el momento en que la materia que queda, es decir, el trozo de piedrito que queda de piedrita que queda es tan pequeño que no va a poder permanecer juntos. Sus átomos se van a separar unos de otros. Y entonces
se convierten en energía pura. Bien, ese es el concepto difícil de entender probablemente. Sin embargo, como lo estoy dando de esta manera, creo que va a ser un poquito más cómodo entenderlo. Bien, si un objeto es arrojado al agua, se hunde, porque su peso vence el empuje con que el líquido contrarresta su masa. Es decir, eh, todo el líquido está empujando hacia el fondo, pero al mismo tiempo está manteniéndose en la superficie, no baja de ahí. Si yo arrojo un objeto al agua, se va a hundir. Si, si yo lanzo, digamos, una esponja, pues se hunde porque se absorbe el agua. Pero una piedra Pómex, por ejemplo, es capaz de flotar en el agua, porque las piedras Pómex son piedras que no son sólidas totalmente, contienen muchas cámaras pequeñísimas de aire en su interior y son muy livianas. Entonces se mantienen en la superficie del agua. Si el objeto que ponemos sobre el agua permanece flotando, es porque el empuje es igual o superior a su propio peso. Por esta razón, eh, perdón, esta es la razón por la cual cuesta menos levantar objetos debajo del agua. Si yo agarro a una persona que regularmente acá afuera no la puedo levantar, abajo del agua fácilmente lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el agua está empujando a ese cuerpo por todos sus lados y con poco que yo lo mueva o lo levante, se va a deslizar hacia la dirección que yo lo empuje. Principios básicos de la física clásica. ¿Qué diferencia hay entre los fluidos líquidos y los gases? Los gases no tienen volumen y pueden comprimirse. Eh, los fluidos líquidos y gaseosos no se consideran iguales, no son iguales. Los fluidos líquidos tienen volumen propio y no se pueden comprimir como el agua. Y los gaseosos no tienen un volumen propio, se, se volatizan, tienden a expandirse en el espacio donde uno los atrape. eh, y esa es la manera, digamos, en la que funcionan nuestras estufas en la casa. Cuando eh, vamos a que lo carguen en la gasera y ellos le inyectan litros y litros y litros de gas, comprimiéndolos en ese pequeño, perdón, cilindro. Si ese cilindro de agua, perdón, ese cilindro de gas lo destapo y lo lleno de agua, se va a tirar el agua. Va a llegar el momento en que se llene de agua. Sin embargo, si le inyecto un gas y lo cierro herméticamente y le inyecto un gas, ese gas se va a presionar, se va a quedar, digamos, mm, sus moléculas se van a presionar de tal manera que se van a juntar unas con otras y se va a formar un líquido en el interior del cilindro. Por eso, cuando llevamos nuestros tanques de gas a cargar, de ida está muy fácil cargarlo, pero cuando venimos de regreso está bastante difícil porque el líquido que le inyectamos, el gas que le inyectamos, se convirtió en líquido. Por eso se le llama gas licuado. El, el propano que utilizamos, ese gas que compramos, se le dice gas licuado porque se licuó, es decir, se liquidó, es decir, se convirtió en líquido. Tal fue la presión, fue tanta la cantidad de gas que le inyectamos a ese cilindro, está hecho para resistir y recibir grandes cantidades de gas. Las moléculas se aprisionan, se apresionan unas con otras, formando un líquido. Que si nosotros entonces inclinamos el cilindro para un lado y para otro, se alcanza a sentir adentro del cilindro que hace olas, el gas que se convirtió en líquido. Eh, y esto va a ser determinante si tomamos en cuenta la temperatura, este, eh, y algunas otras, digamos, características. Mm, la presión, por ejemplo, va a influir en el comportamiento de los gases. La hidráulica es la rama de la física que estudia el comportamiento de los líquidos. Por eso se llama hidráulica, porque viene de la palabra hidros, agua. Entonces, esta rama de la física clásica, movimiento o en reposo.
La mecánica de fluidos es también la rama de la física clásica que estudia la reacción de los fluidos con el entorno y ante las fuerzas que se ejercen sobre ellos. Los tsunamis tienen una explicación, el agua se comporta de una manera diferente. Hay lugares en los que podemos ver un pequeño charco de agua, un venero de agua, en donde parece que el agua estuviera congelada, un espejo totalmente en reposo. La mecánica de fluidos o la hidráulica, digamos que la mecánica de fluidos es parte de la hidráulica y parte de la física clásica, eh, que se preocupa por el comportamiento de todos los fluidos, gases y líquidos, y cómo se comportan alrededor de, de todo lo que conocemos. Um, este estudio parte del principio de que los fluidos se rigen por dos constantes. Hay dos cosas muy importantes en los fluidos. Uno, la conservación de la masa y de la cantidad de movimiento. Es uno, es conservar la masa y la cantidad de movimiento o qué tanto se están moviendo los líquidos cuando están al parecer en reposo. Y se rigen también por la primera y segunda ley de la termodinámica, termotemperatura, dinámica movimiento, cambios de temperatura, que lo vamos a ver también de manera particular. Bien, si lo vemos desde este punto de vista, entonces, mm, esta parte de los fluidos, bueno, tiene ya algo, digamos, mm, que podemos ya repasar. Ya tenemos material, ya tenemos contenido y vamos a trabajar sobre él.